Buenas Buenas tardes. tardes. Hola José, Hola, encantada buenas de tardes. tenerte por Igualmente. aquí. Yo te conozco de vista, bueno, de otros libros que has escrito y tal. Yo soy Pepa, la que dirige el club, entonces estamos encantadísimos de tenerte. Y Ujú. bueno, primero voy a dar, se ha ido la ¿Sí? cámara. La cámara se ha ido, no se te ve. Ay, otra vez se ha ido la cámara. Bueno, vamos a buscar solución. Vale, Llama a Kenza. A ver si Kenza, si mi mujer nos lo soluciona, porque yo ya tengo conectado el vídeo, no lo entiendo. pues A, no a se lo te mejor se me ha ido oye, la señal. no, pues se te oye muy bien, Sí, pero pero no veis, no se te no veis ve. vídeo, ¿verdad? No. No, Vale. Que se nos ha ido el vídeo. A ver si Kenza, que es una maga de la tecnología, no sabemos por qué se ha ido el vídeo. Quizás es bueno que dejes la puerta abierta, ¿eh? Un segundito. A ver, ¿dónde está el pequeño duende que se nos ha colado en el ordenador? Calla el vídeo. Deja la puerta abierta porque vaya que sea la línea. Ahora. ahora. Ahora sí. Ahora. Venga, Ya está, genial. ya lo hemos conseguido. Gracias, Kenta. Pues nada, te estaba diciendo que estamos encantados de tenerte aquí y de poder Ajá, hablar contigo de tu novela. Y bueno, aunque yo iré dando paso uno a uno a todos los que están aquí hoy, sí, siempre damos prioridad a Rosa, que nos va a hacer bueno, nos va a hablar un poco de ti, de tu novela. muy bien. Bueno, como tenéis muchas preguntas, yo como siempre os quiero dar las gracias y quiero dar las gracias a Pepe. A él le gusta que le llamen Pepe, así O le que yo llamamos Pepe. Hombre, sí, Pepe Gra- y Pepa, o sea que fíjate. Fenomenal. sí. Estamos aquí todos reunidos, ya casi en vísperas de San José, o sea que todos Sí, reunidos. ya, nada. Pues nada, yo conocía también a Pepe, pues, sobre todo por Antes. sus Mm. ensayos en Despertaferro, tan valorados. Y entonces de repente vi que había publicado la primera novela y dije, o por lo menos la primera que yo conocía, que fue la que Ujú. recibió el premio de DASA. Entonces, lo primero que pensé es, yo voy a preguntarle a ver si quiere seguir escribiendo novela, porque yo seguía viendo que en realidad su vía más lógica o la que más eh, 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 progresaba era la de ensayo, pero dije, bueno, voy a ver. Entonces hablamos un día y sobre todo lo que yo tenía claro es que tenía que tener un gran personaje. Y entonces estábamos comentando qué tipo de personaje, eh, valoramos algunos y al final de repente un día él me propuso Egilona y yo no sabía quién era Egilona y Mm. dije, vamos a ver, si yo no sé quién es Egilona y me estás diciendo cómo es esta mujer, yo creo que este es el personaje sobre el que tienes que escribir. Y recuerdo perfectamente que se puso a escribir, envió las 20 primeras páginas y yo las leí y dije, ¿pero esto qué es? Este señor, Yo la este quiero. señor, por favor. Y recuerdo que se las envié a David a David, el director, Sí. y le dije, si es capaz de continuar en esta línea, no sé, que va a ser un novelón tremendísimo. Y la verdad es que lo ha conseguido, como habéis podido ver. Así que nada, os dejo con él, que seguro que tenéis muchísimas preguntas, Pues tantas seguro. como yo le hice en su momento. Así que nada, Pues adelante. como tú Muchas dices, gracias, Rosa. como tú dices, Rosa, es un novelón tremendísimo, porque aparte de eso, yo no sé las demás, pero yo no conocía a esta reina. Y a mí lo que me gusta de las novelas históricas es que me sorprendan y que me enseñen o aprender algo nuevo, ¿no? Entonces Ujú, a mí me ha gustado mucho. Pero y a mí mi primera pregunta es, bueno, tú has contestado un poco, Rosa, ¿por qué Gilona? ujú. Pero ¿cómo te has documentado? Porque hay muchas
la reina, los personajes. Bueno, a mí hay uno que me ha, Ajá, bueno, uno de los malos que no, luego no ha sido tan malo, que es, a ver si lo digo bien, sí. Abdal Aziz. Atala, sí, 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 sí. El Y a segundo mí marido de Gilona. eso es, segundo marido de Gil. El A mí ese, secuestrador, el eh, se- secuestrador. sí, sí, pero qué secuestrador más tierno y más, Ahí, ahí, ahí. ah, Da, da gusto que secuestren a alguien así, ¿verdad? ya te digo, yo cuando la escena esa de que le lava los pies, se lo venda con esa delicadeza que la otra se resiste, pero al final, bueno, pues cuéntanos un poco, porque a mí me sorprende mucho, porque yo he leído tu biografía y no sabía si preguntártelo, pero Sí, ¿cómo haces para escribir? ¿Cómo haces para vale. escribir, Pepe? Porque Ajá. no ves. Claro, sí, 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 por supuesto. Te Pues puedo, te respondo con mucho gusto, claro que sí. Bueno, A yo, mí eso me ha sorprendido también muchísimo, que tú seas capaz de escribir este novelón aún sin ver. Es sí. tremendo, tremendo, Bueno, tremendo. pues te contesto, claro que sí, con mucho gusto. Yo, ya sabéis que yo me quedé ciego con 24 Sí, años en un accidente. Eso tiene, os explico un poquito. Hay dos tipos de ciegos, ¿vale? Está el ciego que ha nacido ciego o que ya, se ha quedado ciego antes de los 6 años. Digamos que su corteza cerebral, su cerebro no se ha conformado para ver. De manera que cuando vosotros le explicáis a una persona ciega de nacimiento qué es la lluvia, realmente no puede entenderlo. ¿En qué sentido? claro. En que tú me dices a mí lluvia y yo inmediatamente mi cerebro evoca miles de imágenes de lluvia, ¿no? Con esas gotitas que caen o que Claro, resbalan por un porque cristal. ya las has La, vivido, ¿no? eso es Claro, lo primero, ¿no? Es decir, yo tengo un cerebro de vidente, entre comillas, ¿no? Y a eso ujú, le suma que la tecnología dio un salto brutal. Cuando yo me quedé claro, ciego estaba todavía en mantillas la tiflotecnología. ¿Cómo escribo yo? Yo escribo con un ordenador normal y corriente. La única diferencia es que lo que vosotros hacéis con el ratón yo lo hago con combinaciones de teclas. Y lo que vosotros muchas veces estáis viendo en pantalla en forma de icono o de imagen, para mí todo es voz. El ordenador continuamente me está hablando. De manera que cuando yo me enfrento a un texto y estoy tecleando, pues me va diciendo cada palabra que escribo en voz alta, ¿no? De sí, manera, sí, ahí no hay ningún misterio, simplemente todo se convierte en voz en vez de en imágenes, pero el ordenador es normal. Y luego, navegar por internet, atender el correo, todo eso es sin ningún tipo de problema, ¿no? Si a eso le fíjate. ponéis un escáner portátil, yo cualquier cosa que esté impresa la voy a poder leer. Escaneo, y conforme voy escaneando el libro, el periódico, la factura, lo que sea, el ordenador lo va a procesar, lo va a convertir en un archivo y lo va a Qué leer en voz bueno, alta. qué Así que bueno. así trabaja hoy día una persona Pues, ciega con la informática. pues es totalmente admirable. Y es Pero, admirable pero espera un momento que te cuente otra anécdota, Pepa, dime, porque seguro que os va a gustar. Llegó el momento de la edición de la novela, entonces hay un momento en el que yo paso a Pepe con control de cambios, una serie de revisiones, control de cambios de Word, una serie de revisiones o de propuestas de pues, si faltaba una coma, si se había repetido el adjetivo verde, cosas así. Y entonces, de repente, claro, me llama y me dice, a ver, date cuenta de que yo el control de cambio De que no veo el control de implica, cambio. implica ver. Y yo dije, ay, Dios mío, de mi vida, ¿y ahora qué hago? Y yo no me he dado cuenta de esto. Y claro, la costumbre, y de repente dije, eh, pero ¿y ahora qué hago? Entonces me dijo, no te preocupes, seguro que hay un programa que transforma. Y efectivamente, fue jolín, capaz de, es qué bueno. increíble. No, no, sí, sí, Lo sí. solucionamos. Sí, sí. Hoy día todo, yo siempre digo lo mismo. Yo he estado trabajando muchos años de profesor en la Universidad de Granada. 16 años he estado dando clase allí. Y Fíjate. yo siempre decía lo mismo, digo, vamos a ver, yo me di cuenta que soy ciego cuando me dicen, oye, pues tienes que ir a este sitio o tienes que cambiar de aula, es decir, cuando te desplazas, entonces sí eres consciente de que no ves, pero hoy día delante de un ordenador eh, la diferencia es mínima. De hecho, mi producción como investigador, pues, vamos, no es por echarme flores, pero era mayor que la de la mayoría de los compañeros que tenía
como camaradas en el departamento, ¿no? sí. Y es por eso, es gracias a la tecnología. Luego, evidentemente, una persona ciega va a tener que dedicar un plus de tiempo, porque yo, por ejemplo, antes cuando veía, pues a lo mejor un libro de 300 páginas, pues me lo podía leer en un día. Ahora a lo mejor tardo dos, pero esa es la diferencia, ¿no? Que tienes que trabajar un pelín más, pero salvando Qué eso, bueno. poca. Yo siempre digo, ojalá yo hubiera tenido profesores en el instituto como tú, por ejemplo, Pepe. Bueno, Gracias, gracias. Qué bonito sí, hombre. eso, qué bonito. Sí, porque en cada página se nota la pasión con la que escribes y eso, aunque algunos no lo crean, los lectores lo notamos y eso es de agradecer, la verdad. O Me sea alegro. que, bueno, vamos a empezar. A ver, la mayoría estamos en Madrid, ¿vale? Pero si Ujú. hay alguna que esté fuera, ya te iré diciendo. Vale. Tere, por ejemplo, está en Madrid. Hola. Y Tere no, me ha dicho que no le ha gustado nada, ya te lo va a Nada, decir. nada. Vale, Hola, hombre, qué buenas tardes. pena. Buenas tardes, Pepe. Hola, encantado. Encantada de conocerte. No me ha Igualmente. gustado, me ha encantado, me ha fascinado. Eh, Muchas gracias. mm, yo creo que todos los adjetivos serían pocos para describir lo bien que me lo he pasado, de verdad. Además es una época de la que se ha escrito muy poco Sí, y, sí, sí. y la verdad que me ha llamado mucho la atención, porque sí, de los godos sí que conocías algunos de la lista que te han hecho gracia, porque yo la lista, yo sé de una de aquí del grupo que sí se la sabe, pero yo no. Sí que te sabes, pues, el Ataulfo, Teodorico, Alarico y el Poco más. Recadero, claro, Recadero sí, pero ya no me preguntes más. Bueno, el último Rodrigo. Y ha sido una gozada descubrir tantas cosas y lo bien que lo cuentas, porque de verdad que era como estar dentro del libro, de lo bien que lo has narrado. Yo te haría miles y cientos de preguntas, que no Mm, sé ni por dónde empezar a veces. De Gilona no tenía ni idea. Ha sido un ajá. descubrimiento. Mm. Y me parece que para mí que ha sido que ha logrado unir el personaje bisagra que ha logrado unir los dos mundos, Sí, así es. el cristiano y el musulmán. Em, ¿Tú crees que si el Asís, yo lo voy a llamar Asís, porque yo tengo un Sí. personaje, a un chico que conozco que lo llamamos, se llama así y lo llamamos Asís. Eh, si Asís le hubiera dicho a Egilona lo que había hecho con Rodrigo, bueno, eso lo podemos decir porque es al principio del libro, Sí. eh, le hubiera dicho la verdad, Egilona se hubiera ido con él o hubiera seguido con ese afán de venganza. Qué bueno, claro. Muy buena pregunta. Pues fíjate que yo, fue algo que me pregunté mientras que escribía. Y, y creo que al principio Esquilona, evidentemente, pues hubiera odiado a Cid, vamos a llamarlo así, ya en confianza, pues lo hubiera odiado por haber dado muerte a su amor, porque estaba enamorada de Rodrigo, evidentemente era su hombre. Pero también pienso que en el fondo Esquilona tenía otro motor, que no solo era el amor, que era la ambición. Y el Y poder. claro, exacto. Entonces a Cid le estaba ofreciendo, entre comillas, gasolina para los dos motores, porque es un hombre tierno, es un hombre exótico, es un hombre elegante, es un hombre guapo, es un hombre, es el amante perfecto, pero también es el hombre más poderoso en aquel momento en Hispania. De manera que yo creo que al final Esquilón hubiera aceptado eso, entre otras cosas porque lo que pasó, ella entendía que en el contexto, en su contexto, en el contexto del siglo octavo, una batalla, un combate, y la muerte de Rodrigo fue un combate, era algo que se podía aceptar. No había sido un asesinato, no había sido un envenenamiento, no había sido una lucha de tú a tú, de hombre a hombre, en mitad de una batalla. Yo creo que al final hubiera aceptado eh, ese dolor, lo hubiera sabido encajar en su corazón de mujer y hubiera podido amar a Cid. Vamos, yo estoy segurísimo de hecho en la novela ya sabéis que va a estar siempre eso presente, ¿no? Como una especie de espada de Damocles, pero yo creo Ujú. que ella al final hubiera logrado superar ese drama. Sí, sí, jolín. Bueno, otra de las cositas que, bueno, sí, ya te digo que son muchas y muchas, pero bueno, solo un apunte.
sobre el tesoro de los godos y la mesa Ah, del rey Salomón, porque anda sí, que no se ha hablado de ello, y la de libros, historias y leyendas que se han contado. ¿Tú crees que sí, existió realmente la mesa de Salomón? sí. Ahora me pongo el ¿Sí? traje de historiador. Ahora me lo pongo, en vez de Qué novelista, de bueno. historiador, que también lo soy, ¿no? ¿Qué sabemos de cierto de esto? Sabemos de cierto que en la Biblia aparecen dos referencias a dos posibles objetos que estarían relacionados con esta mesa del rey Salomón, que es el mar de bronce de Salomón y la mesa de las ofrendas. Yo creo que es la mesa de las ofrendas. Sabemos que Tito, el hijo de Vespasiano, saquea el templo y se lleva todos los objetos sagrados del templo. Entonces, sabemos que van a Roma. ¿Qué tenemos en Roma? ¿Habéis visto el arco de Tito? Sí, ¿Alguna vez habéis visto ese arco tan famoso de Roma, ¿no? Los bajorrelieves, en los que se sí, ve sí. a los romanos de Tito, a Tito, entrando en triunfo en Roma y se ve la menorá, el candelabro de los 7 brazos, y se ve depositado el candelabro sobre una extraña mesa que se lleva en parihuela. Bien, tenemos otro apunte. Hubo una mesa célebre que fue llevada a Roma en triunfo y sabemos que Alarico robó todo el tesoro o casi todo el tesoro del Templo de Jerusalén que estaba depositado en Roma en agosto del 410. Y Procopio, que es un historiador del siglo VI romano, nos dice cómo era ese tesoro, que estaba formado por objetos de oro y esmeraldas, tal, ¿no? Bien, damos un salto en el tiempo, eso es siglo VI. ¿Qué sabemos en el siglo VIII? Pues que todas las fuentes árabes, absolutamente todas, nos hablan de la mesa de Salomón. ¿Y cómo nos la describen? Como una mesa de oro preciosa, en la que sobre todo destacaban las esmeraldas. Es decir, lo ponemos en relación con lo que ya nos ha contado Procopio y con lo que sabíamos de la mesa de las ofrendas que aparece en la Biblia, que era de oro con piedras preciosas. Y sabemos que este objeto fue llevado a Damasco y allí ya desaparece la pista, ¿no? Claro, ¿es una leyenda? Yo creo que no. Yo creo que hubo una mesa, que por supuesto no sería una mesa mágica, pero sí sería un objeto precioso de oro y de esmeraldas y demás, que fue una pieza destacada del tesoro que Tito llevó a Roma, que Alarico robó de Roma, que los godos poseyeron durante mucho tiempo y que los árabes se llevaron a Damasco, porque si no, no se explica por qué aparece siempre en todas las fuentes árabes, desde el siglo IX en adelante, siempre aparece la mesa y siempre aparece la disputa entre Tarik y Musa Y por la Mosa. mesa ante el califa. Eso aparece siempre. Así que yo diría que sí, que es histórica, que no fuera una mesa mágica, vale, no sería mágica, pero que era una mesa maravillosa y súper preciosa, seguro. Bueno, yo te seguiría preguntando, pero somos muchas y me van a pegar. ¿Qué va? Muchísimas gracias por hacérnoslo pasar tan bien y disfrutar tanto de la novela. Y si hay Gracias otro a ti, turno, porque quedan aquí muchas preguntas, pues ya te la haré. Gracias y gracias a ti. enhorabuena. Oye, si os quedan preguntas en el tintero, a través de las redes sociales yo respondo con mucho gusto, Bueno, ¿eh? Si hoy no nos da tiempo, a través de Twitter, de Facebook no o de te Instagram, nos preocupes respondo. que nosotros Perfecto. estamos en casa, lo bueno es que estamos en casa y seguro que nos da tiempo. Venga, Rosa, perfecto. no te obligamos a que te quedes, pero si quieres te puedes quedar. Que- que- Gracias, Pepe. Gracias a Eh, ti. tenemos a José Luis, que es de Baeza, de Ajá, Jaén, y le gusta mucho la novela histórica. genial, genial. Hola, Pues, hola hola, José, encantado. un placer saludarte. Igualmente, igualmente. Nada, decirte que he disfrutado muchísimo con tu novela, Ajá. que me ha encantado. La verdad es que yo no había leído tampoco demasiadas novelas sobre el tema de los godos, no por nada, Ujú. porque no A habían tus llegado a manos. caer en mis manos. Y este en particular, vamos, me ha hecho enamorarme de este periodo histórico. Está, vamos, fenomenalmente escrita y ya te digo, me lo he pasado en grande. Quería Fantástico. preguntarte, porque es que llevo un rato pensando y no me acuerdo Sí. exactamente de la batalla Ujú. en la que al principio del libro le ganan los musulmanes a los reyes godos. Te quería preguntar sobre la formación del ejército a la hora de empezar la Ujú. batalla, porque leyéndolo me ha recordado por muchos momentos, bueno, La guerra es un arte, el libro Sí, este claro. famoso del Ujú. arte de la guerra, y quería preguntarte si verdaderamente las formaciones de los dos ejércitos a la hora de atacar Sí. están documentadas como tal o forman parte de tu, Ujú. lo diré,
de la de tu creación de la ficción, ¿no? experiencia, o de tu experiencia como militar. Sí, os cuento. Yo tengo un problemilla que es que soy historiador y militar. ¿Qué quiere decir esto? Que me he dedicado a esto durante mucho tiempo, es decir, a investigar sobre la guerra en época de los godos y de los musulmanes. ¿Qué sabemos realmente de esa batalla? Esa batalla se llama de manera errónea Batalla de Guadalete, no fue en Guadalete. De hecho, en septiembre del 23 publicamos unos compañeros científicos y yo 2 artículos sobre ese tema en la revista de la Asociación Española de Historia Militar, una revista científica, ¿no? ¿Qué sabemos de la batalla realmente? Sabemos dónde fue, en los Montes Tradustinos, que hoy están en Tarifa, sabemos cómo combatían los godos y sabemos cómo combatían los musulmanes, ¿no? ¿Y qué más sabemos? Sabemos que aquel día las dos alas, ¿sí?, los dos extremos de la formación de la línea visigoda que mandaba el rey Rodrigo, hicieron traición. ¿Y qué sabemos de los musulmanes? Que no tenían caballería, que todos eran infantería aquel día. Bien, con todas estas piezas yo he compuesto la batalla, pero la batalla es 100% verosímil. ¿Por qué? Porque sabemos cómo combatió un ejército musulmán del siglo VIII. Tenían como su doctrina, como su manual. ¿Qué había que hacer? Pues constituir un jamis, que decían ellos, es decir, tenían que poner una línea de lanceros dividida en 3 secciones de 3 filas de profundidad. Delante ponían sus arqueros y sus honderos para que fueran castigando al enemigo conforme se les acercaba, y detrás ponían una reserva, que la llamaban zaca. De ahí viene la palabra española zaga, ir a la zaga, ¿no? Ir detrás de, ¿no? ¿Vale? ¿Y los godos cómo combatían? Pues también lo sabemos, tenían su doctrina, que era que se formaban en 3 haces, en 3 grandes secciones, con lo mejor que tenían, que era la caballería delante, y la infantería, que era bastante peor, en el caso de los godos, iba detrás. De manera que la batalla que yo reconstruyo en la novela es 100% como tuvo que ser. Es decir, yo cuando leí esta novela, yo lo que he querido es que el lector no solo tenga una trama emocionante, no solo que se enamore de los personajes, no solo que se emocione con ellos, sino que sea una novela donde el 100% de lo que hoy sabemos los investigadores sobre este periodo esté reflejado fielmente. De manera que si yo te digo que Gilona se perfuma de una manera, es porque una mujer del siglo VIII se perfumaba de esa manera. Y si te digo que esa batalla fue así, es porque esa batalla se combatió, en el caso musulmán, en el caso de los godos, justo de esa manera. No he querido inventar absolutamente nada. Pues genial, pues me ha sacado de mi duda. Yo creo que te estaba preguntando más bien por la batalla que había después, donde los dos En ejércitos ética, atacaban de la misma forma, sí. ¿te Sí, pero refieres a vamos, que sí, ética? me has Ah, contestado vale, vale, vale. pero sí, Pues me has contestado igual. la pregunta que tenía. Igual, mira, perdona, creía que te referías a la primera. La segunda, que es la de Écija, solo sabemos de esta batalla, sabemos menos todavía que de la primera. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos dónde fue, ¿vale? Sabemos que se habían reunido allí los supervivientes de la primera, los que habían conseguido escapar con vida de la primera batalla, más todas las tropas que se pudieron reunir de los alrededores. Y sabemos que fue más dura, mucho más dura que la primera, y que allí pues estuvieron pues Teodomiro, Gilona, etcétera, etcétera. No sabemos nada más. Ahí sí que he tenido que ficcionar, pero lo que he hecho ha sido ficcionar conforme a lo que te he contado antes, es decir, cómo combatían los godos y cómo combatían los musulmanes. Y puesto que fue más dura, como conforme que los godos pusieron más resistencia, pues claro, yo he pensado que los godos adaptaron su forma de combatir al estilo árabe, porque si no, no se entiende que les dieran todavía más batalla y le pusieran todavía más resistencia. Esa sí está más ficcionada, ¿eh? No. Bueno, pues ya que estamos hablando del calor de la batalla, voy a sacar Sí, una sonrisilla aquí a todos mis compañeros y quiero hablar del otro calor, de la vale. parte del erotismo con el que juegan un Hakimi y Girona para jugar sus cartas. Háblame un poco de esa carta que utilizas a lo largo de tu novela. Sí, sí, se habéis dado cuenta que la novela tiene varios momentos, pues, con un punto erótico, yo creo que muy bonito, muy elegante, pero también muy intenso. Y aquí he hecho lo mismo. Es decir, yo lo primero que traté de poner de relieve es que el erotismo y la sensualidad también formaban parte de esta época, de lo que llamamos antigüedad tardía o alta edad media, ¿no? ¿Qué he hecho? Como no tengo información directa sobre ellas en este aspecto, he recurrido a contemporáneas suyas. Por ejemplo, Teodora, emperatriz de Bizancio, sabemos mucho sobre su vida amatoria, sobre cómo se amaba, cómo, entre comillas, era la vida sensual y erótica de una pareja o de una mujer en este periodo, ¿no? A través de textos como la historia secreta de Procopio, que habla de la emperatriz Teodora en estas lides,
o como otros textos, por ejemplo, de poesías y de cuentos musulmanes y persas también de este periodo. De manera que yo he tratado de reconstruir ese erotismo, esa sensualidad, ese arte de amar que estaba en la época, ¿no? Y por supuesto, eh, mm, la mujer en este periodo, a menudo, su manera de conseguir tener un papel importante en política, por ejemplo, tenía que hacer uso de sus armas de mujer también, de fémina, ¿no? Porque era una manera también de conseguir ese ascendiente. Hay un verso que no sé si habéis dado cuenta, en el que sale en la novela, ¿no? Que dice Abdelazid, que ahora entendía lo que cantaban los poetas árabes, ¿no? Que habían caído más imperios entre los muslos de una mujer que en los campos de batalla. Ese verso es cierto, es de esa época, es de un poeta árabe del siglo VIII. Es decir, que también ese erotismo que yo creo que pone de relieve, ¿no? Esa sensualidad y esa elegancia y esa belleza, ¿no? De personajes como Esquilona y como un Hakim, eh, no es totalmente inventado. También aparecen los textos de la época. José, yo te digo lo mismo que te ha dicho mi compañera Tere. Seguiría preguntándote y hablando contigo sobre esto toda la tarde, pero Bueno, voy a ceder mi palabra a luego mis si hay compañeras. más, Un luego placer, cuando Un terminemos placer, la José. ronda. un placer, un Eh, placer. Oye, ¿os han gustado esas escenas? Que a lo mejor era, yo me lo mucho, pensé y digo, mucho, oye, no, Sí, no, sí, no, sí. no. Se sí, te ha ido ¿no? otra vez la imagen, Pepe. Ah, no me digas eso, espérate, que a lo mejor ha sido... ¿Y ahora? Ahora no. No, sigue igual. ¿No? Vale, voy a Sigue llamar a igual. Kenza, que es nuestro pequeño ángel de la guarda. Llama a Kenza Dorada. Mi mujer es Kenza. Ay, qué bonito. Sí. Fíjate, es un nombre que Es un nombre árabe. es un nombre árabe. Qué Sí, bonito. ella es Eso te iba a árabe, sí. decir. ¿Puedes venir otra vez, porfa, que se nos ha ido la imagen? Gracias. Ella es árabe, mi mujer es árabe. Que también me ha venido bien para la novela, ¿eh? También, también. Pues si queréis preguntar mientras que nos ponen la imagen, Sí, yo sigo hablando bueno, con vosotros. pues es verdad, es verdad. Seguimos con también de Baeza, Paqui. Hola, Paqui. Pepe, Hola, mira, Paqui. buenas, decirte que me ha gustado se queda corto porque no encuentro palabras tantas como tú nos has puesto en esta novela y, bueno, decirte, darte las gracias por haber conocido a Egilona y todo ese periodo que, aunque algo sabía, me he dado cuenta que sabía Hola. nada, muy, muy, muy poco. Bueno, Pues muy nada, bien, Muchas ha gracias, sido Paqui. Ay, una, tiene una, no- guatito, qué Gracias. guapo. ha sido Gracias. una novela para mí muy emocional y muy vivida porque he disfrutado de todas las sensaciones que puede haber en la vida. Miedo, coraje, valentía, traición, mentira, caos, ¡buah! Podría estar y lo has relatado todo de tal forma y tan creíble que realmente no he sabido qué partes son las que son ficción y cuáles son historia. Qué bonito, gracias, Sí, gracias. sí. Yo preguntarte bueno, por Pelayo, que aunque ha pasado un poco de puntilla, Ajá. al final he visto un crecimiento enorme del personaje. ¿Y realmente era sobrino de Rodrigo? Sí. Ujú. ¿Sí? Sí, 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 100%. Es decir, de Pelayo lo que sabemos como historiador, me vuelvo a poner el traje de historiador, ¿qué sabemos de Pelayo? Sabemos que era espatario, es decir, que era uno de los guardias de Rodrigo, pero espatario era más que guardia, era hombre de confianza, es decir, era una persona muy cercana al poder. Sabemos que era su sobrino carnal, es decir, era hijo del hermano de Rodrigo, que murió, como yo cuento en la novela, a palos, lo mató Vitiza, ¿no? Así que era sobrino de Girona, sí, sí, claro que sí. Claro, sobrino político, claro. Sobrino político en este caso, Claro, claro, entre ellos no había sangre, entre comillas. claro. Pues ya te digo, es que ha habido muchos momentos en los que no he podido saber si realmente, porque también me sorprendió mucho el momento de abrir la puerta en la habitación y encontrarse ese tesoro y esa riqueza. ¿Realmente se encontraron también en Córdoba? Sí, sí, sí. La descripción que hago del castillo de Firas, que es a lo que te refieres, ¿verdad? Al Sí, tesoro de sí. los godos, ¿no? Sí. Lo he tomado del relato más antiguo que tenemos. El relato más antiguo que tenemos es del año 860, pero se retrotrae
al año 800, ¿no? Es decir, me he basado en la fuente más cercana, más fiable, ¿no? Y nos dice eso, que era un castillo que se llamaba Fira, a 2 días de Toledo, y te describen el tesoro, todo lo que se describe en el tesoro, ese libro de oro con el Evangelio de San Juan, esa mesa del rey Salomón, esas coronas, como las de Guarrazar, que las habréis visto miles de veces en las fotografías o en los vídeos o en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Todo eso es tomado directamente de las fuentes de la época. Bueno, pues has descrito de tal manera la novela que realmente he podido ver la grieta encima de la higuera cuando entra. Qué bueno. y Sí, es verdad. sí, Oye, pues igual está tomado de una fuente de la Bar Mahmoud, sí. tal y como entraron. Entraron por ahí, por una higuera que Ujú. tapaba una grieta de la muralla. Sí, la verdad que lo he disfrutado mucho, solamente es que no tengo nada más que palabras de agradecimiento por haberme acercado a esta pedazo de historia y de esta mujer, porque al final yo me quedé con un sentimiento de decir, madre mía, yo también soy mujer, digo, pero no sé si yo hubiera sido tan valiente y con tal coraje como arrojó Gilona. Y por supuesto muchas más mujeres que presentan la novela, que voy a dejar que seguramente alguna tendrá otra duda por ahí, que también han sido unas grandes mujeres en la historia. Muchas gracias, simplemente darte las gracias y bueno, y te seguiré muy de cerca, ya. Muchas gracias, Paqui. De verdad que sí, muchas gracias por esas palabras. Y mira, me alegra mucho porque de verdad, yo quería rescatar a Esquilona y a un Jaquín y al resto de mujeres de esta historia del olvido, porque no se merecían ese olvido, no se lo merecían. Fueron grandes mujeres y grandes personas y además fueron parte de nuestra historia y era de verdad muy triste que hubieran caído en el olvido más absoluto. Pues darte las gracias y decirte que para mí ha sido con partes muy emotivas y lo mismo digo, que si al final hay un ratillo por ahí, pues te pregunto Claro también que por el sí. pasaje. Muchas gracias. Lo buscaremos, yo encantado. Gracias. ¿Sabes, Pepe? La escena de la higuera en el puente me ha recordado mucho. Yo soy de un pueblo de Cáceres, de la zona de Ajá, La Vera, y hay un puente en la Garganta de Cuartos que se llama, que ahí mismo ha crecido una higuera entre la piedra. sí, sí, Y sí, te lo sí. juro que me ha recordado un montón. Digo, mira, qué casualidad que la Sí, sí, piedra sí. también da vida, ¿eh? O sea, que Sí, es sí, sí, tremendo. sí, No sé sí. dónde estarán las raíces, pero me ha recordado mucho. O sea que, bueno, y lo de las escenas sensuales, maravillosas. Me alegro, me alegro, me alegro, porque Maravillosa, maravillosa. O sea que es increíble cómo puedes relatar las batallas de esa manera y luego las escenas. pues me Vamos a das una alegría, ¿eh? vamos a llamarlas románticas. A mí me han gustado mucho. Aquí hay muchas románticas, otras no, pero seguro que aquí hay una que le ha gustado mucho también. Arsen. Arsen también está en Madrid. Ajá. A ver. Ya, que estaba Aquí quitando, que lo tenía silenciado. Muy buenas tardes y encantada de conocerte, Pepe. Muy Eh, buenas tardes. También para mí es mm, un placer. Me ha encantado, me lo he pasado genial. La he disfrutado, pero lo que no está en los escritos. Además, es de Genial. las novelas que desde que aunque haya malos y buenos, empiezas a leerla y todos los personajes te atrapan, pues así me he Ujú. sentido con ella. Genial. Yo quería hacerte una pregunta, una Ujú. curiosidad, Sí, y es, ¿por qué los musulmanes no podían coronarse reyes o reinas cuando ahora, por ejemplo, sí que existen los reyes? sí, sí, muy Eh, bien traído, muy bien traído. Es que verás, nosotros tenemos una idea del Islam como la que el Islam tiene de nosotros, que es que no. no ha cambiado nada. Si nosotros no imaginamos a los musulmanes del siglo séptimo o del octavo como los del 20 o el 21, y no tiene nada que ver. El Islam primitivo estaba muy lejos del actual Islam, igual que el cristianismo del siglo segundo o tercero, pues no tiene nada que ver con el del siglo XX, ¿no? En el siglo séptimo octavo había una prevención que tenían dentro del Islam hacia las coronas como símbolo eh, de soberbia, porque se suponía que solo Dios es vencedor, solo Dios es rey, ¿no? Entonces, incluso el título de Malik, que es rey en árabe, o Malika, que es reina,
al principio estaba muy mal visto. Por eso preferían otro tipo de títulos, ¿m? Pero al final, como bien dices, poco a poco dentro del Islam se aceptó la corona como símbolo de poder. Y, por ejemplo, acordáis del Shah de Persia, ¿no? Shah de Persia mandó a hacer a un joyero francés una corona maravillosa, impresionante para él y para su esposa, ¿no? Es decir, en el Islam actual, digamos que la corona ya no es algo tan negativo, aunque por ejemplo los reyes de Arabia Saudita o los emires de los Emiratos Árabes, no se coronan, no usan corona ningún tipo de joya, porque como pertenecen a una rama del Islam muy radical, o el wahabita, ¿no? Digamos que no aceptan ese tipo de... Pero en el Islam primitivo era una cuestión de que se suponía que una persona que usara corona era de excesivamente vanidosa o soberbia y estaba ofendiendo al único que debía de ser rey, que era Dios, ¿no? Ya está, era solo eso. Pero luego evolucionó y cambió, ¿eh? Es increíble. De todas las maneras, si leerme la novela me ha gustado, escucharte no te lo cuento. Muchas Es gracias. real, o sea, es verdad. A ver, yo, a mí me gustan mucho los libros así de novela histórica y todo esto, pero reconozco pues que no tengo, no soy, Ujú. no profundizo mucho, digamos. Sí, Entonces, para mí escucharte y leerte, para mí es estar continuamente aprendiendo. Entonces, me encanta. De verdad, muchísimas gracias. gracias a ti, gracias a ti. Y nada, luego ya si eso ya preguntaré alguna cosita más. También, como apunte final, el tema de las coronas aparece también en las fuentes. Tampoco me lo he inventado. Egilona trata de que Abdelaziz use corona. Y es una de las cosas que discuten los jefes árabes en secreto sobre si hay que asesinar a Talací o no. Y entonces, pues es verdad que una cristiana que estaba casada con un musulmán acusa a Esquilona y a Talací de estar usando en secreto coronas. Todo eso aparece en las fuentes. Fíjate, qué bueno. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, a ti. Seguimos. Natalia. Natalia está en Madrid también. Ajá. Hola, Natalia. Buenas tardes, Pepe. Buenas Pues tardes. mira, estoy como mi compañera Ascen, estoy encantada de esta charla porque me gusta mucho, tienes una voz muy bonita y entonces eh, pues nos hace mucho más amena esta historia, porque la fama que tienen los libros históricos de qué pesado, qué largo, madre mía, qué piedra, y sin embargo lo haces tan ameno que es que, y tan visual, que parece Ujú. mentira que te falte a ti tu vista y nos transmitas también todo ese ambiente y todo esa ambientación tan buena que das en la novela. Es que Ajá. lo estás viendo, pasa en los campos, en la batalla, en la forma de vestir, de todo. Entonces me ha gustado muchísimo tu novela. La verdad es que primero, la edición tan buena, felicidades Rosa, porque es que es una edición preciosa, es una edición preciosa. Y con ese oro que ya dices, ¡ah! Esquilona reina ahí. Y, y me ha gustado mucho luego cómo lo tratas, cómo las notas finales que tienes para que profundicemos mucho más. El, el trato de los personajes. Yo quería que nos contaras un poquito cuántas veces te has leído la crónica mozárabe. Pues esa sí que es buena, ¿no? Pues muchas veces. Yo creo que me la sé de memoria porque para mí ha sido una herramienta muy importante, primero como investigador y historiador, pero luego también como novelista, ¿no? Porque yo quería que la historia fuera muy fiel a la verdad, que fuera muy fiel a como tuvo que ser, ¿no? Porque antes decía, la historia nos la han vendido a menudo como algo plomo, ¿no? Como algo aburrido, ¿no? Sí, Siempre sí. le digo lo mismo a la gente, digo, la historia es vida y la vida es interesante, siempre. Entonces, cuando alguien te cuente la historia y te aburra, es que no está haciendo bien su trabajo. La historia tiene que ser emocionante, tiene que ser interesante, porque es vida, vida, vida que vivieron, pero vida auténtica, ¿no? No como la nuestra, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser eso, emoción. Y la crónica mozárabe es que es el único texto realmente que tenemos contemporáneo de los hechos. Es decir, el señor que escribió la crónica mozárabe conoció a Igilona, conoció a Rodrigo, conoció a Abdalacid.
Entonces, claro, hay que darle un papel muy importante. Y fijaros lo que os digo, aun siendo así, durante mucho tiempo, la historiografía española no ha usado esa fuente, no le ha dado importancia, la ha dejado de lado, de manera que el resultado era una historia de la caída del reino visigodo o del comienzo de la España musulmana que no tenía nada que ver con la realidad. Y por eso también tenía yo mucha ilusión con Egilona, con esta novela, ¿no? Porque era trasladarle al gran público, al público que a lo mejor no se acerca pues a un artículo científico, a un ensayo más serio, ¿no? Pero que quiere saber qué pasó de verdad, ¿no? Pues era una buena oportunidad, muy buena oportunidad para hacerlo. Y un apunte para Rosa. Muchas de las escenas donde yo describo vestuario se las debéis a Rosa. Mira, Porque siempre me decía, pero ¿cómo va vestida Gilona? Y claro, pues ya me preocupé de daros más información sobre esos vestidos y sobre esa forma Y de adornarse que tenía. claro, porque yo quería justamente eso que te están diciendo, todo corresponde, entonces yo quería que el lector precisamente viera todo eso, cómo era en realidad. Sí, 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 sí. sí, hiciste bien, hiciste muy bien. Y además sí, es que sí. yo disfruto, porque me ha gustado mucho lo que has dicho. Dice, cómo es muy visual. Es lo más bonito que me podéis decir. Porque es difícil de explicar, pero yo cuando escribo veo. Sí, yo he visto Gilona, Reina de Hispania. Para mí es como una película. Claro. Entonces, escribir es un recreo. Es como decir, venga, pues, oye, qué rato más agradable me he pasado viendo otra vez, ¿no? Como asistiendo a un estreno de cine. Así que si os transmito eso, si os lo hago visual, es por eso, porque me lo paso pipa. Ujú. Sí, sí. Yo de hecho salí a pasear y mientras iba escuchando un podcast que es La Contrahistoria y era Ah, una y le hicieron muy buena entrevista y digo, madre mía, sí. cómo disfruta este hombre y Sí, cómo sí, lo sí, sí. vive. Sí, 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 sí. sí, Además, sí. con Fernando y con Alberto Garín, con Fernando Díaz Villanueva y Madre Alberto mía, Garín, es cómo fácil, me... es fácil. Sí, 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 sí. La historia se vende sola, se Mm, vende sola. La verdad es que da gusto porque es que es muy amena. Te vuelvo a decir lo mismo, es repetirme, pero la verdad es que está tan bien. Bueno, Genial. muchas gracias, Pepe. Jo, es A un ti placer. por Es tan que, bonitas es que palabras. son de los típicos encuentros que, que dejas que el autor hable y hable, porque es que, Porque aparte de lo que, nos sí, encanta escucharle. sí, aparte de Gracias. lo que se aprende, o sea, no solamente disfrutamos leyendo, sino que luego lo que aprendemos. Así que Muchas muchísimas gracias gracias, Pepe, de corazón. a vosotras y a Eh, vosotros. en Barcelona, María Jesús. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, María Jesús. Un placer. El placer es mío porque realmente leerte ha sido una gozada, pero escucharte está siendo algo increíble. Gracias. Tenía la pregunta de preguntarte cómo consigues transmitir tantas emociones en un momento histórico tan crucial de la península. Pero claro, es que no tiene mucho sentido porque ya te escucho y nos estás emocionando y eres como el libro gordo de Petete. Entonces me voy a ir a una de las preguntas que me causó mayor estrago en mi vida, porque se me ocurrió preguntarle a una escritora Sí. hasta dónde estaba el límite de una licencia histórica Ujú. para que un escritor de novela histórica metiera a un personaje con calzador en un hecho histórico porque le iba bien a la trama. Sí. Vale, muy Te estoy buena pregunta. escuchando todo el tiempo y estás haciendo referencia a textos históricos, momentos históricos, Ujú. imágenes, cuadros. Entonces, mi pregunta es, ¿crees? A lo mejor te estoy metiendo en un berenjenal increíble, Sí. pero ¿crees que un libro como de la calidad de Gilona solamente lo puede escribir un historiador? Wow. Lo siento, pero es que Es de verdad que hacen es testigo de cómo me lincharon en Sevilla en un evento. O sea, Sí, fue sí, sí, algo sí. tremendo porque Cierto.
todas las Sí, sí. novelas históricas me encuentro Ujú. con que sí, están ambientadas en un momento histórico, en una época histórica, pero cogen unos personajes que Sí, tienen la mentalidad del justo, ahora y me los justo. meten, o sea, porque Sí, es como los Highlanders, ¿no? Es sí, todos sí, son sí, sí, guapos, sí. huelen muy bien. Mira, hace 2 años me fui a Valencia, iban todo el AVE lleno de escoceses. Yo Sí. no vi ninguno guapo. O sea, por favor, ninguno guapo. O sea, y era un tren entero. Pero es como que no tiene mucho rigor histórico y eso me Ujú. costó un linchamiento que hacen, insisto, es el testigo. Sí. Pero claro, después de haber leído Egilona, solamente me queda esa pregunta. Va, muy buena. Además, es que yo creo que es la pregunta fundamental de la novela histórica hoy día. Y me explico. Yo, por ejemplo, tengo a Tarik y os lo describo como un señor pelirrojo, medio jorobado, con una mano deforme, con un ojo nublado, bizco. Es que Tarik era así. ¿Cómo iba a hacer yo que Tarik fuera alto, rubio y con los ojos azules? No tiene sentido. La gracia de Tarik es que es un hombre feo, pero es un hombre que tiene a su lado una mujer impresionante, es un hombre que sabe ganar batallas, pero que al mismo tiempo tiene pues una historia marcada por una infancia dura, de esclavo, de hombre que ha sido despreciado desde niño, etcétera. Es decir, yo puedo jugar un poco con los personajes, porque en este momento, escribiendo Gilona, era novelista, pero tampoco puedo traicionar al historiador que llevo en mí. Para mí hay tres tipos de novelas históricas. Están las novelas que realmente son ensayos novelados, es decir, el historiador que en ningún momento se aparta de lo que pasó y que no ficciona a los personajes ni los hace evolucionar ni nada, ¿no? Es decir, un ensayo novelado, historia novelada. Yo creo que eso no es lo adecuado para una novela. No. Está la novela histórica en la que el novelista se limita a crear un decorado, pero muy bien dicho lo que has dicho antes, tú te das cuenta perfectamente de que este señor, ese romano, por ejemplo, que está en una Roma muy bien reconstruida, que tú ves perfectamente el escenario, pero resulta que, aunque es un señor del siglo I antes de Cristo, pues se comporta, piensa y habla como un señor del siglo XXI. Y claro, a ti te rechina, porque dices, me lo has disfrazado, ¿no? Realmente este señor me lo podía encontrar en el metro esta mañana, ¿no? O cogiendo un taxi, ¿no? Yo creo que eso no es correcto, que ahí estás haciéndole trampa al lector. Porque evidentemente un señor del siglo I antes de Cristo tenía una manera de entender la vida muy diferente a la nuestra. Y si tú no lo reflejas en la novela y lo que haces es simplemente ponerle una toga, pues digamos que hay algo que no funciona, ¿no? Y luego está lo que yo considero que debería ser una buena novela histórica, que es saber decorar muy bien, es decir, reconstruir el escenario, cómo eran las batallas, cómo eran las ciudades, cómo se vestían, qué comían, pero también hay que llevar al lector de viaje. Hay que llevarlo a aquella época y para llevarlo a aquella época tienes que construir personajes que piensen y sientan como personajes de ese tiempo, no del nuestro, ¿no? Y yo creo que habéis leído toda la novela, Sí, ¿verdad? Supongo, sí, ¿no? sí, Sí, sí. No claro. le rompo a nadie el final de la novela, No, ¿verdad? no, 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 no. Cuando Abdalacid hace lo que hace con Egilona, que básicamente es hacer que aborte, yo eso no me lo invento. Es que era una práctica muy común entre los árabes del siglo VIII cuando tomaban una mujer que no estaban seguros si estaba o no estaba embarazada. Era una norma que ellos seguían a rajatabla, porque se consideraba que si estaba embarazada no podías casarte con ella legalmente, podías tomarla concubina, como mujer que iba a estar en tu vida, pero no iba a ser tu hurra, no iba a ser tu esposa legítima. No podía serlo ya. Si ya había parido el hijo de otro o si iba a parir el hijo de otro, no podías tomarla como esposa legal. Iba contra la costumbre. Por eso tiene ese conflicto interno a Talacid. Sabe que le está haciendo daño, pero por otra parte no quiere renunciar a tomarla como esposa legítima. Ese es el conflicto de Adalacid. ¿Qué he querido yo reflejar con eso? La manera de pensar de un árabe del siglo VIII. Porque podía haberlo hecho de la otra manera. Hacer que Adalacid se comportara como un chico del siglo XXI y os estaría engañando, porque ese no sería Adalacid. Entonces, pienso que hoy día hay muchos novelistas que fuerzan la mano, porque a lo mejor hacen más simpáticos a los personajes, porque a lo mejor son más políticamente correctos. Esos personajes sí los dibujan
hombres y mujeres del siglo XXI disfrazados de romanos o de árabes o de castellanos del siglo XIV, o, ¿me entendéis? Pienso como O lector, para no herir sensibilidades, que eso lo hacen con un libro pasado al cine, ¿no? sí, Que a lo mejor resulta demasiado duro o crudo y lo maquillan un poquito para hacerlo justo, más acorde al justo, mercado. justo, o porque no conocen realmente a fondo la época, porque una cosa es decir, oye, ¿cómo era Roma en el siglo I? Eso es relativamente fácil, pero meterte en la psicología de esas personas es más difícil, ya digamos que la labor es más complicada, ¿no? Entonces, hay maravillosos novelistas hoy día en España que tienen una magnífica novela histórica, aunque no sean historiadores, pero os mentiría para quedar bien si os dijera que creo que cuando ya eres historiador y además eres especialista en una época, si tienes suerte de saber narrar bien, pues yo creo que tenéis una novela redonda en ese sentido. Es decir, tenéis la garantía de que los personajes y la época están bien dibujados y a eso le sumáis que sea una buena narración, ¿vale? Yo es lo que pienso, ¿no? Lo cual no quiere decir que solo los historiadores puedan escribir novelas. De hecho, ocurre lo contrario. Casi ningún historiador hace novela, no sé por qué. Quizás porque lo ven, ¿no? Yo tengo muchos compañeros en la universidad que, que, que ni se les pasa por la cabeza hacer novela, porque solo están pensando en llegar a un público que es su público, que es el científico, es decir, el compañero de la universidad. Y yo muchas veces lo critico y les digo, es que no es esto, es que vosotros tenéis una labor social. Esa labor social no solo es escribir para otro historiador, ¿no? Es escribir para la gente. Y para eso ya tenéis que o hacer un ensayo pues divulgativo o hacer una novela histórica para llegar a la gente. Y te hago una última pregunta y Sí. acabo, que es otra curiosidad y si un caso en el siguiente turno. ¿Por qué crees que esta época de transición es tan desconocida? O sea, porque actualmente la Ujú, información que tú, por lo menos a mí no me la enseñaron así. claro, sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿quién tiene la razón? Porque, bueno, ahora ya por lo menos no creo que ni que se enseñe en los colegios, pero ¿por qué es tan desconocida? ¿Y por qué no está actualizada la Ujú, información sin tenerte que leer un manual de sí, historia? muy buena pregunta. Pues aquí tenemos, digamos que dos cuestiones sobre la mesa. La primera cuestión es que esta historia se ha contado siempre muy mal. ¿Por qué se ha contado mal? A veces por intereses ideológicos. A los políticos les encanta la historia. Hablo de todo, no hablo de un signo o de otro. Les encanta porque es una manera de condicionar a la gente, ¿no? Eso siempre ha estado presente desde la noche de los tiempos. Eh, y esta historia era especialmente golosa. ¿Por qué? Porque era el surgimiento realmente pues, del reino de Asturias, era el surgimiento del Al-Ándalus, es cuando surgen todos las esencias, como digo yo, de los nacionalismos de toda Europa. ¿Vale? Entonces era una historia golosa y por lo tanto que estaba ahí para que la manipularan. Eso es lo primero. Segundo, es una parte de la historia muy difícil de estudiar. Hay pocas fuentes, esas fuentes a menudo están en lenguas que no suele uno manejarla habitualmente, el árabe, el latín, el griego, de manera que era difícil de estudiar, había pocos documentos y los pocos que había eran difíciles de manejar, ¿no? Y en tercer lugar, porque desgraciadamente en España este pedazo de historia, el de finales del siglo VII y la primera mitad del siglo VIII, por una extraña razón, no lo trabajaban historiadores, sino filólogos. Los filólogos saben trabajar muy bien los textos, porque son filólogos. Me refiero, por ejemplo, a un arabista o a un especialista en latín tardomedieval, Se lee pero no saben diferente. historia. Claro, entonces, el final, el resultado era una historia, un relato muy alejado de los acontecimientos. Por ejemplo, Guadalete, pues oye, pues no fue Guadalete. Por ejemplo, que el rey Pelayo, por ejemplo, ¿no? Es que Pelayo no llegó a ser rey, le llamaban princeps. Es decir, hay un montón de detalles que no se contaban bien y hay una historia que ni siquiera por la cronología, ni siquiera las fechas estaban bien puestas. Era un desastre, porque o no se había estudiado bien o se había hecho solo desde un punto de vista filológico, pero no histórico. Y eso ha cambiado en los últimos 30 años, solamente, ¿eh?
muy apasionante. Me pasaría horas escuchándote, pero voy a dejar Gracias. paso a mis compañeros. 1 millón de gracias por esta gran historia, por dar el punto de vista femenino o poner un protagonista femenino en una época de hombres, Sí, aunque no sí, sé, sí. pero auténtico, porque después de escucharte y leerte sé que es real, o sea, que no es una invención literaria. Y muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Y mira, me gusta mucho lo último que dices, porque el otro día lo decía en una conversación, es que nadie ha inventado a la mujer en el siglo XXI. La mujer estaba inventada, simplemente que han olvidado a esas grandes mujeres, pero la Edad Media estaba llena de grandes mujeres como Gilona. Es decir, no hay que inventarla, hay que rescatarla. Exacto. Me encantaría que escribieras más novelas rescatando mujeres, porque así Seguiremos, seguiremos. aprenderíamos y recuperaríamos una historia real, auténtica. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. A ver, en Madrid también está Belén. Hola, Belén. Hola, Pepe. Hola, Bueno, Belén, pues encantado. mira, tú no me ves, pero yo me pongo de pie, como yo soy muy visual, y te hago una reverencia, porque me lo he pasado, bueno, o sea, fantástico. No te conocía, no tenía ni idea de quién era Gilona, la verdad. O sea, sí que te Ujú, conocía, pero no había leído nada tuyo. Sí que había leído de la etapa de los godos, aunque no tan cercana a la etapa que entran los musulmanes, ujú. y de repente me encuentro, bueno, para empezar, esa carga a caballo de Gilona a defender a Rodrigo, que me ha apuntado hasta lo que dicen de ella, que me parece fantástico, que dice, nunca han oído, espera, a ver si entiendo lo que yo misma escribo, nunca han oído tanta furia acumulada en una voz enronquecida por el odio. Nunca han sentido tanto frío salvaje agazapándose en la garganta de una mujer, tanto fuego alimentándose en los ojos de una fiera. Bueno, es que es fantástica. Yo me imaginé a Gilón entrando ahí y digo, bueno, pues es que yo hubiera entrado también a salvar a mi chico, ¿no? Como, o a Sí, sí. intentarlo, ¿no? Bueno, me parece increíble y me gusta muchísimo cómo utilizas esos cambios de tiempo temporales tan pequeños, porque Ujú. son muy pequeños esos cambios de tiempo, y utilizas a tus personajes en esos saltos temporales para hacernos ver cómo se llega a cada situación. Y a un tiempo, además, es que no sé si yo me sé explicar bien, continúas haciéndonos ver el desarrollo de cada una de esas situaciones. Bueno, a mí eso me parece una forma de jugar con el lenguaje fantástica que me ha tenido enganchadísima todo el rato. Ayer me dieron las 3 de la mañana porque es que yo decía, no llego, no llego, tengo que saber qué pasa, tengo que saber qué pasa. Sí, porque he tenido muchas celebraciones familiares y yo quería saber lo que era, ¿no? Y me gustaría que, no, bueno, la escena de, si es gracias a Rosa, se lo agradezco, porque la escena de que entra la novia Gilona en la boda con Rodrigo me parece visualmente Espectacular. Sí, espectacular. sí, 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 Es sí. de O sea, Rosa, esa ese escena me la vestido con las sugirió Rosa. plumitas Quería, azules sí, 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 metidas, quería que supierais, bueno, y yo quería saber también cómo iba vestida ah, ella. fantástica. O sea, esa escena Sí, sí, sí. a mí me dejó como, oh, Dios mío, ¿esto qué es? Hasta como las perlas de los zapatos. O sea, yo me he sentado contigo, Pepe, en el sofá, más que yo con gominolas, que a mí me gusta comer gominolas cuando voy al cine, a ver tu película, porque Genial. es fantástico. Y me encantaría porque, bueno, un Hakim es uno de mis personajes favoritos. Mm. Y me encanta esa frase, me la apunto aquí, donde Gilona le dice, tú y yo, la esclava y la reina, somos dos caras de una misma moneda. Que efectivamente es así, porque en el fondo las dos viven para la ambición. A mí que no me lo escondan, que son dos mujeres Sí, sí, muy sí, sí. grandes amantes, muy amorosas de sus hombres, pero muy ambiciosas. Y me gustaría que me hablaras un poco de esa relación y de un Hakim, de dónde te sacas a esa mujer con ese anillo, con esas que ahora la ven, ahora no la ven. Bueno, es que me parece ese juego, me parece fantástica, con esos ojos que todavía me estoy imaginando
oye, se parece esto es muy personal, pero se parece un Joaquín a tu mujer, ¿eh? Yo cuando la he visto digo, es un Sí. Joaquín, digo, es Efectivamente, esta sí, chica. sí, sí. Yo no sabía Yo- ni qué árabe ni nada, pero cuando la he visto digo, esta mujer es un Joaquín, o por lo menos es la que Sí, yo me sí, había sí. imaginado, la que yo me había imaginado. Perdón por la, a ver, por la No, no, me confianza. encanta porque la dibujé como ella, la dibujé físicamente, es Pues como es que piensa. yo cuando la he visto digo, es que es ella, es ella. O sea que me gustaría que me hablaras de un Hakim y de, bueno, y de en el fondo esa relación que tiene con Egilona, ¿no? Ese pacto, en el fondo, medio que hacen, no sé, me parece un personaje fantástico y que mira que se enamora del feo. O sea, me parece un personaje fantástico y me gusta mucho y me gustaría que nos hablaras de ella. Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque em, la frase que has leído para mí es la que define perfectamente a Egilona y a un Jaquín, ¿no? Son dos caras de una misma moneda, pero no deja de ser una misma moneda, efectivamente. Son dos mujeres muy intensas en el amor, son dos mujeres que luchan por sus hombres, pero son dos mujeres evidentemente que tienen una ambición importante dentro de sí, ¿no? Ahora hay un matiz, hay una diferencia, ¿no? Digamos que la ambición para mí en Egilona eh, la gobierna más de lo que gobierna un Hakim. Es decir, un Hakim en última instancia, su ambición es proteger a Tariq por encima de todo, porque Tariq, que parece tan fuerte, que es el conquistador, que es un hombre brusco, que es un hombre feo, que es un hombre que puede ser, incluso si llega al caso, cruel, ¿no? En el fondo es un niño que ha sufrido mucho, es un niño que al que se le ha insultado mucho, ¿no? Precisamente por su origen social, pero también por su aspecto físico, y un Hakim lo protege, ¿no? Lo protege porque en cierta manera Tariq le dio una segunda vida, ¿no? Si os dais cuenta, un Hakim realmente es esa mujer que ha sabido renacer de sus cenizas. Ella tuvo una vida antes de la que al principio no quiere ni hablar, ni siquiera quiere recordar su Sí, nombre, ¿no? Que era Zoe, ¿no? Es decir, es una mujer que ha sabido renacer de las cenizas, pero ese renacimiento viene motivado porque hay alguien que la ha abrazado, que la ha protegido, que no ha pedido nada a cambio al principio, pese a que podía pedirlo. Es decir, que le ha dado la certeza y la seguridad de que era posible renacer, ¿no? Mientras que Gilona es una mujer que no tiene que renacer al principio, porque ella sigue siendo reina, da igual que tenga los pies destrozados y que lleve solo una camisa encima del cuerpo, ya no lleve perlas, no lleve... Porque en el fondo Gilona siempre es reina, hasta el último momento de su vida, ¿no? En ella la ambición está más presente, es más intensa. No es que sí. no ame a Rodrigo, no es que no ame a Talacid, los ama, pero los ama porque en el fondo son hombres poderosos. Si hubieran sido un pastor y un labriego, no los hubiera amado. Y eso es algo que está presente en la novela, que la propia Gilona en una reflexión se sincera consigo misma y sabe que en Sí, el sí, lo fondo no dice. solo es amor, sino que es un amor que viene salpimentado, entre comillas, con el poder. Si no hay poder, el amor no basta. Mientras que a un Jaquín hay un momento en que le basta el amor, ¿no? Aunque también ambiciona el poder para su hombre, ¿no? Para mí, eso es lo que explica la relación de Gilona y de un Jaquín, ¿no? Y también, si os dais cuenta, en un momento dado, ambas han sido cautivas. La reina ha sido cautivada, es decir, lo ha perdido todo en un momento de su vida y se ha convertido simplemente en la cautiva de un hombre, ¿no? Y un Jaquín, evidentemente, pues igual, ¿no? Fue una chica, una niña secuestrada, violada, maltratada, que va a tener una segunda oportunidad gracias a un hombre del que no sabía nada, ¿no? Y del cual termina enamorándose perdidamente precisamente porque ese hombre es la clave de su renacimiento, ¿no? Y luego me gusta lo que has dicho de los cambios temporales, porque yo era algo que tenía claro y no sabía si había logrado conseguir, ¿no? Eh, el que para mí los personajes tenían que cambiar. Es decir, la Gilona de la primera página no podía ser la Gilona de la última página. Le tienen que pasar cosas y le tienen que afectar, ¿no? Y por eso era importante que de vez en cuando hubiera cambio, es decir, que fuéramos al pasado, para que entendierais por qué Gilona es así. ¿Por qué Gilona tiene esa pulsión de ambición? ¿Por qué Gilona amaba de esa manera a Rodrigo y va a amar de esta otra manera a Abdalacín, ¿no? Y bueno, y de nuevo lo que decías de Rosa y de la escena de la novia, ¿no? Eso fue sugerencia de Rosa, porque dijo, yo quiero saber cómo se casaron. Y está recreada una boda visigoda de la nobleza, se casaban así, con esas coronas de flores, se bendecía el agua con la sal, se tendían telas de seda entre los arcos de la iglesia, ¿no? Por dentro, ¿no? Es decir, está todo recreado como era una boda en el siglo VIII, ¿no?
Así que me alegra saber que te ha gustado y que un Hakim, Pues y sí. fíjate que un Hakim quizás sea el personaje más ficcionado de toda la novela. ¿Por qué? Porque solo sabemos realmente, como historiador, solo sabemos de ella tres cosas. Que era la concubina de Tari, que terminó casándose con él. Y que para Tari era fundamental al punto que la llevaba siempre a su lado y que le puso su nombre, un Hakim, a la isla que dominaba el puerto de Algeciras, que Algeciras era fundamental para ellos porque era su puerto, ¿no? Y también el nombre del río donde se libró la batalla. Es decir, allá por donde Mm. iba Tari logrando cosas, ponía el nombre de su amada, un Hakim, ¿no? Y a partir de ahí hemos construido a un Hakim, porque no hay nada más sobre ella. Pues ha sido, bueno, una aventura fantástica, un viaje maravilloso, una edición preciosa, porque yo cuando quité esa cubierta y me encontré, es que no hay cosa que me guste más, que reproduzca la tapa, la cubierta, a mí eso me vuelve loca y hice hasta un reel de eso porque es que me chifla. Bueno, no, tenía las expectativas muy altas y bueno, muy altas no, lo siguiente. Y mira que yo leo mucha novela histórica, pero ¡buah! Fabulosa, o sea, fabulosa, es que me gusta mucho, mucho, mucho y a pesar de que hay mucho detalle, en ningún momento me he aburrido ni me he ido de la historia, que a veces me pasa, y Ajá. no es porque esté esto aquí ni porque esté Rosa, es que me ha gustado muchísimo, muchísimo de verdad, o sea que muchas Mm, gracias por un viaje estupendo a la historia y por descubrir a esta Egilona que de la que yo reconozco no tenía la menor idea de su existencia. O sea muchas que gracias, muchas Belén, muchas gracias. gracias. Espero, vamos, cuando saques la próxima, que sé que habrá más, de cabeza que voy porque me lo paso muy bien. Muchas Muchísimas gracias, gracias, muchas Pepe, de gracias. verdad, ¿eh? Qué gusto, de verdad, qué gusto, muchas gracias. No, es que es cierto, o sea, es que se nota, se nos nota que nos ha gustado, o sea, es que no se puede disimular. O sea que muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Pues gracias, gracias. De verdad no sabéis lo importante que es para mí porque cuando ves que lo que has hecho pues emociona a la gente que está al otro lado, es que es muy mágico, es que ya tenemos un puente, ya no somos desconocidos, ahora Mm. somos algo más y eso es muy bonito. Bueno, Rosa nos conoce y sabe que cuando nos emocionamos es de verdad y ella lo sabe. Cuando nos Mm, gusta una novela y Sí, nos emocionamos, lo sé, ya lo nos, sé. o sea que la verdad es que sí. Bueno, antes de seguir, que todavía quedan poquitas, pero todavía quedan, vamos a hacer lo que llamamos una fotografía de grupo, que yo hago una captura de pantalla con el ordenador, ¿vale? O sea muy que, bien. mira, hoy tiene el libro rosa. Qué bueno. Otra. Ya está. Genial. Genial. Bueno, Oye, ¿me la seguí. compartís? Que también me hace ilusión tenerla. Hombre, por favor, si luego en redes, a ver, si ya te seguimos todos, Pepe. Ah, sí. Sí, mira, yo soy Pepa Locura de Libros y el Club de Lectura es Club de Lectura LL, ya te seguimos. Vale, 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 O vale. sea que ahí cada vez que ponga una opinión, reseña o demás, o pongamos la fotografía de grupo siempre se pone en todo, entonces ya te Fenomenal. etiquetaremos para que sepas que estamos ahí. Sí, 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 sí. Sí. Yo siempre le digo a la gente, por favor, me ponéis un mensajito, porque muchas veces la gente dice, no te has dado cuenta de que era yo. Digo, recuerda que no veo la foto, ponme, pues soy Belén de tal, o soy María Jesús de no sé dónde. Y Sí, claro, ya sí, sí, enseguida sé quiénes soy. qué bueno. Bueno, seguimos. Una gran amante de la historia también es Yolanda. Ujú. Pepe, un placer volver a encontrarte. Posiblemente no me recuerdas, pero coincidimos hace un par de años en Úbeda, cuando Hombre, presentaste con Penélope tu Acero, libro sí, me acuerdo anterior. Sí. perfectamente, sí, Ostras, sí, es sí, Y verdad, sí, sí, sí. yo no me me encantó acordaba, Yoli. escucharte. Yo por entonces no había leído la novela que presentabas, la de La voz que habita la espada, y en ese mismo momento me la compré y la disfruté como una enana. Así que yo venía a esta novela ya con las expectativas muy altas, he de confesar. Muchas gracias, Yolanda. Y es verdad que yo he notado que de un tiempo a esta parte, es cierto que los visigodos era una época que en literatura histórica no se trataba nada, y de un Ujú, tiempo a esta parte parece como que se ha reactivado el interés, ¿no? Novelas como la de Mañas, Pelayo, sí. que, bueno, toca unos orígenes de Pelayo un poco peculiares y donde trata un tema sobre la muerte de Rodrigo y menciona a la mujer de Rodrigo, pero muy de pasada, prácticamente no, ni siquiera dice Ujú, su nombre,
O la de José Zoilo, En el nombre de Dios, que también empieza con Sí, esta sí. derrota de Rodrigo, o la de Santiago Castellanos. Digamos que en los últimos años hay como un interés mucho mayor. A mí lo que me ha gustado mucho yo de Rodrigo, me parece una figura histórica fascinante desde que leí en tiempos del bachillerato aquello de la Flor Nueva de romances viejos, cuando el Sí, famoso romance de la cava, cuando es cuenta que verdad. España se perdió porque Rodrigo se enamora de la cava, la De secuestra, Florinda, sí. sí, Sí, y entonces el padre pues lo toma muy a mal y permite la entrada de los musulmanes. Pero Rodrigo ha pasado por muchas etapas y tú aquí, Rodrigo, le dibujas de una forma muy humana, lo humanizas mucho. ujú, ¿Crees que todo este tema de la diferencia de criterio en cuanto, porque en cualquiera de estas novelas que yo te mencionaba, de otros compañeros tuyos de novela histórica, la figura de Rodrigo, cada uno la trata de una manera. Digamos que no es homogénea. sí, sí, La tuya, sí, sí, yo creo que es la más humana de todas. sí. ¿Esas diferencias es por las fuentes o por esa parte ficcionada? ¿O en qué lo crees tú? Muy buena pregunta, Yolanda. Pues mira, te contesto. Eh, la primera diferencia es ¿qué eliges? ¿Eliges fuentes primarias, es decir, aquellas escritas por gente muy cercana a los acontecimientos y que por lo tanto nos están recogiendo, digamos, más cantidad de verdad? ¿O eliges fuentes tardías que son legendarias? Por ejemplo, la cava es una leyenda. Nunca existió esa chica, ni nunca Julián de Ceuta abrió la puerta porque Rodrigo hubiera abusado de su hija. Todo eso son leyendas que se componen primero de forma tardía en época musulmana y luego ya son adoptadas por los cristianos y terminan componiendo un ciclo que terminó en la primera novela histórica de nuestra historia. La primera novela histórica en España se escribe en el siglo XV y se llama La Crónica Sarracina. Y es una novela histórica. Bueno, pues esto durante mucho tiempo se ha tomado como verdad, cuando no lo es. Entonces, claro, si el novelista empieza por ahí, su Rodrigo tiene que tener aparejada una cava, porque está escogiendo, esto es como hacer una novela del Rey Arturo. Tú puedes coger el Rey Arturo que todos tenemos en la cabeza, que es el de los libros de caballería, que es el Arturo de la Mesa Redonda y el del Santo Grial, o puedes intentar rescatar al Arturo histórico. Entonces te van a salir dos Arturos muy diferentes, ¿no? Pues yo he optado por el Rodrigo histórico. Es decir, yo he querido recuperar al Rodrigo real, al que de verdad tuvo que combatir a los musulmanes y alzarse con el trono. Y luego otra cosa, esa sería la parte histórica, entre comillas, o de historiador. Intentar rescatar la verdad. No conformarme con la leyenda, aunque la leyenda pueda ser al principio aparentemente más entretenida, ¿no? Oye, pues es que Rodrigo viola a esta chica y entonces el padre es como más entretenido, pero creo que no es eso lo que quiere el lector de mi novela histórica, sino que está buscando que yo, que sabe que soy historiador, le cuente la verdad, aunque sea una novela histórica. Y luego, ya como novelista, olvidándome del historiador, para mí es muy importante humanizar. Me ha encantado la expresión que has empleado, es que me encanta, porque como yo no quiero conformarme con contaros una historia, quiero que la viváis, quiero que acompañéis a Rodrigo, a Gilona, que sentáis ese miedo de Gilona cuando entra en la habitación del rey Witiza y sabe que va a asesinar al rey, pero sabe que se la está jugando y sabe que va a tener que pagar un precio, ¿no? Como mujer, como persona, por llevar a cabo ese acto que le va a abrir el poder a ella y a Rodrigo, ¿no? La llave del poder, ¿no? Quiero que sintáis ese miedo y quiero que sintáis ese triunfo cuando lo consigue, ¿no? Y le susurra directamente a la cara que va a morir, ¿no? Y que sabe que va a morir y que se lo dice porque sabe que Rodrigo quiere que él lo sepa, ¿no? Es decir, hay que humanizar porque si no los sentimientos se quedan en el aire. Es decir, yo quiero que Rodrigo sea así, quiero que Gilona sea así, tan humana, porque de esa manera son más creíbles. Y además porque estoy convencido de que eran como nosotros. Vivieron hace 1300 años, pero eran como nosotros. Amaban, reían, soñaban, ambicionaban, traicionaban, como lo haríamos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que tengo ahí esos dos componentes. El componente del historiador, que no quiere contaros lo más fácil, sino lo que realmente ocurrió, y el componente del novelista que se empeña en querer penetrar en el corazón y en la mente de unos personajes para que podáis acompañarlos realmente en ese viaje que no solo es de años, no solo es de lugares, sino que tiene que ser de emociones. Yo creo que los sentimientos, por muchos siglos que pasen, son los mismos. Los Sí, sentimientos humanos sí, están ahí, filtrados a lo mejor por la época, por la cultura, por la religión o por lo que quieras, pero
son los mismos. Yo para terminar tengo una curiosidad como historiador, de tu papel de historiador. ¿Tú crees que este último interés que hay sobre los visigodos, sobre una etapa que hasta entonces o hasta hace poco era una etapa en la que sabíamos que llegaron, que era un pueblo romanizado, que tenían la capital en Toledo y que Witiza y sus hijos eran unos capullos que traicionaron a Rodrigo? Básicamente sabíamos poco más. Y la famosa lista, Tere lo decía por mí antes, yo no me las entera, pero sí me sé muchas partes de la lista de los Reyes Godos. Pero, ¿tú crees que hay algún punto de inflexión como historiador, algo que despertó esa curiosidad para que tanto escritores como estudiosos de pronto dijeran, caramba, lo que tenemos aquí? Sí, yo creo que sí, porque es lo que tú dices. A mí también me ha extrañado, ¿eh? Sí, yo llevo siendo especialista en este periodo desde hace 24 años. Desde el año 2003, que empecé con mi tesis y empecé con mi primera beca de investigación en la Universidad de Granada. Yo trabajaba este periodo y os aseguro que en 2003 a nadie le interesaba este periodo. Sí, lo De sé, hecho, a me mí cuando yo consta por quise, eso. efectivamente, cuando yo quise hacer mi tesis, por ejemplo, se llama Bizantinos, Sasánidas y Musulmanes, el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media en Oriente, me decía un catedrático de aquí de Granada, dice, eso no puedes hacerlo. Porque lo lógico era haber hecho algo de Alfonso X el Sabio, de como medievalista, os digo, ¿no? Este periodo, los siglos, los años que van más o menos del 400 al 800, aquí no interesaban, o interesaban muy poco, y ya a los lectores todavía menos. Entonces, y de repente, más o menos en torno al año 2016, 2015, hubo un boom, empezó un boom. De hecho, fijaros, os cuento una anécdota. Eh, Algo había en el aire que los editores lo estaban ya percibiendo. A mí en un momento dado yo iba a escribir eh, una obra, un ensayo en concreto y me dijeron, no, nos gustaría que hicieras una historia de los visigodos. Deja ese proyecto y haz una historia de los visigodos. Y mi sorpresa fue que ese año no solo hubo un ensayo de visigodos, hubo 5 o 6 y novelas empezaron a salir. Es decir, de repente a la gente le interesan los godos. ¿Por qué? Porque es que los godos de verdad es que son impresionantes, porque tienes un mundo que todavía es muy romano, pero que al mismo tiempo es quien abre la puerta de la Edad Media. Y tienes además unos personajes superpotentes que son de Juego de Tronos totalmente, Leovigildo, Gosvinta, Vitiza, Rodrigo, Egilona, dices, son personajazos, ¿no? Es decir, que para un historiador y para un novelista es una época muy interesante. Problema, que ha sido siempre una época muy difícil de trabajar. Como historiador Sí. es muy complejo, ¿no? Y claro, quizás eso también haya repercutido en que muchos novelistas antes se echaran un poco para atrás, porque era difícil documentarte sobre esta época. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya, digamos que esas dificultades se han vencido y la gente ha descubierto que los godos son interesantes, que son más que una lista de nombres, que son interesantísimos. Sí, aunque solo sea por cómo se iban matando unos a otros, que eso daría hasta para una novela negra. Sí, Yo sí, de sí, sí. verdad felicitarte porque me lo he pasado muy bien leyéndote. Sabía que iba a ser así, no lo esperaba de otra manera. Y ya te digo, tengo ganas de saber más. Me encanta el periodo visigodo, me habéis creado ahí una necesidad y yo espero que sigas o por visigodos o por donde quieras porque tendrá la Muchas misma gracias. calidad. O sea que enhorabuena y espero coincidir para que me lo firmes, que será un placer. Seguiremos en ello y sí, deseando coincidir de nuevo contigo. Recuerdo perfectamente aquel episodio en Úbeda, además Sí, fue muy bonito, un ¿eh? poco breve, pero Pero nos saludamos, nos saludamos. nos saludamos, un poco breve, pero sí, Ojalá me que hizo mucha coincidamos de ilusión. nuevo. Claro Ojalá que que sí. sí. Gracias, Pepe. A ti siempre. Beatriz, Hola, Hola, Beatriz. hola, encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, me lo he pasado, no te quiero decir cómo. Me ha encantado. Es que yo soy adicta al tema de la novela histórica, leo muchísimo Ajá. y con esta me lo he pasado genial, porque es que tiene absolutamente de todo, no le falta ningún detalle. Me lo he pasado muy bien y tenía algunas dudas, pero claro, tu nota histórica al final es fabulosa. Entonces Ajá. está todo perfectamente bien claro. Me ha gustado mucho que digas eso de que te documentas
sobre todo con las fuentes que están más cercanas a la época que se trate, porque claro, la historia está completamente deformada según quien la cuente. Y es Sí. una cosa que siempre me da muchísima rabia, porque es que salen luego las leyendas negras y toda clase de tonterías que mucha gente da por ciertas y que no lo son. Y entonces me ha parecido apasionante esto de que, bueno, la historia que nos has contado y sobre todo que acuda sobre todo al tema de la crónica mozárabe, porque yo no la conocía y la verdad es que me ha parecido increíble. Me ha gustado muchísimo. Y entonces, he llegado tarde y entonces no sé qué es lo que te han preguntado porque eso no me atrevo a repetirme, pero solo quería decirte que es que me ha encantado, o sea, es que es apasionante, es que no he podido parar de leer y sobre todo una tontería, pero vamos, me he aclarado bastante con el tema de los reyes godos, que siempre ha sido un poco, bueno, bastante lío. La figura de Witiza no la tenía yo demasiado clara, solo sabía que era muy malo, pero nada más. Y me me he aclarado bastante y me he hecho bastante composición del lugar, cosa que no había hecho antes, a pesar de que había leído bastante. Está todo muy claro y sobre todo me ha gustado mucho también, Pepe, la ambientación. Ajá. Fabulosa, fabulosa. Gracias. O sea, no voy a cansarme de recomendar esta novela, sencillamente. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias, no te Beatriz. puedo decir más. Pues me Gracias. parece, vamos, maravilloso lo que me has dicho. Me encanta porque, vamos, es emocionante escucharte. Así que muchas gracias. No, es que es verdad. O sea, es que es que es lo que es una novela fabulosa. Y me encanta, sobre todo te lo has debido pasar muy bien documentándote, ¿no? Se nota que Sí, el sí. trabajo lo has disfrutado. Sí, 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 claro, ¿no? Y es que es mi casa, como digo yo, es que esos siglos son ya pues veintitantos años trabajándolo y me siento muy cómodo en ello, claro, porque digamos que como historiador profesional, como investigador, es que es mi época, son mis crónicas, yo le llamo ya mis crónicas, mis cartas, mis inscripciones, porque claro, eh, llevo años Claro, y años y años estudiándola, entonces me siento cómodo, claro, me siento cómodo allí. claro que sí. Y debe ser apasionante. O sea, tu trabajo es alucinante. Me encanta. Gracias. Te envidio. Muchas gracias. Gracias a ti. Rocío. Hola, buenas tardes. Hola, Rocío, encantado. Hola, hola Pepe, encantada yo. Me he incorporado un pelín más tarde, pero no mucho, aunque vengo escuchando Ajá, toda la conversación y la verdad es que tienes una voz muy bonita, muchas gracias. eso hay que decirlo. Y la verdad es que es muy interesante todo lo que estás contando y me tienes aquí enganchadita, que he llegado a casa, no he dicho ni hola, los pobres han quedado ahí mirándome. Yo, al contrario de mis compañeras, y te lo cuento Sí. porque quiero que veas que tienes todo tipo de público y que yo soy un público Sí. diferente porque yo no leía novela histórica hasta que conocí a Pepa Ujú. y que me tiene enganchada ya a un montón de autores y tú eres uno nuevo ahora, pero que no solía leer este tipo de novelas. Y a mí me ha pasado una cosa muy curiosa con tu novela y es que yo la he leído, yo soy una friki de Señor de los Anillos, de Juego de Tronos, este Qué tipo de bueno, qué cosas, ¿no? bueno. Y yo he leído tu novela como si estuviera viendo la saga. Yo me leí El Señor de los Anillos, todas, Sí. y de la trilogía y el Hobbit y todo. Y me ha resultado curioso porque con tu novela me ha pasado que es que me olvidaba de que estaba leyendo un hecho real, ¿no? Entonces, Mm. para mí era una historia que Tolkien estaba inventando, que tú eres mi Tolkien español, y es que me ha encantado. Y para mí ha sido brutal, y esa era mi pregunta. Hay una escena que es la que me engancha en tu novela desde que empiezo, Sí, y es cuando ella, al principio, vaya, sí. segundo capítulo, cuando ella ve que van a matar a Rodrigo y se va corriendo. Bueno, aquella escena me encantó y ya supe que ahí me ibas a enganchar, ¿no? Entonces, me parece que es una novela muy cinematográfica, muy visual. He escuchado que has dicho que te gustaba que lo dijera, pero de verdad que no lo digo por Sí. reiterarme, sino que es que así lo veo, porque yo lo he vivido así. Y me ha gustado que yo no tenía ni idea de los visigodos, ¿no? Me acuerdo de Sincow, Sí. cuando estudié Historia del Arte, me contaron algo, ya no me acuerdo. O sea, no era una aficionada a la lectura, a la histórica, pero me ha encantado Gilona y cómo lo cuentas. Y eso ha sido tú como lo has contado. Porque sí que es verdad que me he metido en otras novelas históricas que al final, bueno, pues las he terminado por Ujú. enterarme al final, pero en esta novela la he vivido como una aventura. Y así se Qué lo he bueno, transmitido qué bueno. y así se lo he transmitido a mis hijos, ¿no? Yo los llevé hace poquito a Granada. Yo soy del sur, yo soy de Cádiz, aunque vivo aquí en Sí. Madrid. Y llevo un par de años que les doy un recorrido por Andalucía, ¿no? Y hace poquito los llevé a Sevilla a ver la Giralda
Sí. y ahora tenemos planificado el viaje a la Alhambra. Entonces, me ha Qué gustado mucho bueno. porque me ha servido tu novela para introducirlos en el mundo árabe, ¿no? Son pequeños, tienen 7 y 9 años. Pero me ha encantado porque me hizo mi hijo un comentario y quería compartirlo contigo, Sí. porque yo, para que se metan en la lectura, les voy contando lo que leo. Y entonces le conté que era Raíz Reina, qué tal, y lo que hacía, y algunas escenas evidentemente la más light. Y entonces me dijo mi hijo: mamá, ¿y tú crees que Marvel hará una película? Claro, Ah, yo se qué lo estaba bueno, contando Qué de una bueno, qué manera bueno. que ni la qué Capitana bueno. Marvel, claro, se lo estaba Sí, sí, contando, sí. y fíjate, hizo no sé cuánto, y fíjate cómo. Claro, yo se lo contaba de una manera que lo tenía enganchado el pobre toda la semana conmigo. Quería transmitírtelo porque yo no lo he vivido como mis compañeras, sino lo he vivido pues como una película, o sea, como una ficción. Yo no sé qué es verdad o mentira, porque yo me lo he Sí, tragado todo. sí, sí, Y sí, no, sí, y no he sí. comparado nada. O sea, yo no sé quién era real y quién no lo era. Porque yo me he enganchado tanto a la historia de Gilona, me parece una Sí, superheroína. Tienes razón, y te agradezco que la hayas sacado, porque tienes razón de que hay grandes mujeres en nuestra historia y parece que solamente las del siglo XX son las que han hecho algo, y no es cierto. Y me ha encantado. Y mi pregunta era, porque claro, yo conforme iba leyendo te pensaba, ¿y este hombre cuando escribe se le va la pinza a mí como a mí cuando leo? Es decir, sí, cuando sí, tú, sí, o sí. sea, esas escenas que escribes, esas escenas que relatas, de verdad que me recordaban a las batallas del Señor de los Anillos, a Marvel, o sea, en algún momento tienes que parar y decir, uy, que se me va de la historia de la ficción, o realmente todo lo que te has documentado te ha llevado a pensar que Gilona era así, tan hecha pa'lante, o sea, para mí yo ya creo que si tuviese que tener una superheroína, sería ella, ¿no? Me Es parece Gilona, una, ¿verdad? sí, sí, me parece una mujer de armas tomar, y me ha encantado, ¿no? O sea, y tú cuando escribes, o sea, te Sí. dejas llevar como me he dejado llevar yo, que más de una vez se me ha ido la pinta leyendo. O sea, ¿te ha Pues, pasado eso? pues me encanta la pregunta, porque además me parece súper bonito lo que dices, porque yo también soy un apasionado de Tolkien y de la literatura de fantasía en general. De hecho, mi hijo mayor escribe fantasía. Él hace ¿Sí? fantasía y claro, pues, como lo lees, lo leo continuamente, papá, pues tal y cual, ¿no? De hecho, publicó su primer libro el año pasado, ¿no? Y claro, leo mucha fantasía y ya con él más todavía, ¿no? Y me encanta porque la mejor fantasía muchas veces es la real. O sea, cuando uno ve a Tolkien Mm, o ve a Martin, el de Juego de Tronos, detrás Sí, hay mucha historia. Es decir, lo que muchas veces, por ejemplo, cuando ves el sitio de Gondor, cuando van a tomar Gondor sí, los orcos y tal, Tolkien, buena parte de esas escenas las saca de asedios de la Edad Media reales, como el de Constantinopla o el de Antioquía, y cualquiera que lo conozca a fondo dice, ah, esto es el asedio de Antioquía, este es el asedio de Constantinopla, este espectro del anillo, este es Mehmed, el conquistador. ¿Entiendes? Es decir, efectivamente, sí, que sí. la historia para ellos fue una fuente de fantasía, ¿no? Y claro, tú me dices, ¿a veces te pasa? Pues claro que me pasa, vamos, que si me pasa, me emociono, me vengo arriba y digo, aquí se me ha ido un poquito, esto no es verosímil ya, aquí reduce, ¿no? Me pasaba mucho con un aquí, con la parte mágica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tratado de que la magia fuera plausible y ¿cómo lo he hecho? Pues he recurrido a encantamientos, a conjuros y a libros de magia de aquella época. Es decir, lo que hace un Haki está en textos del siglo VIII, es decir, cuando ella invoca con el anillo de Salomón, o cuando, por ejemplo, ¿recordáis esa escena en que ella no sabe que es su padre, pero su padre está subiendo las escaleras para matarla porque no sabe que es ella, el brujo? ¿Os acordáis de esa escena, no? Sí, Y va pronunciando sí, unas sí, sí, frases, sí. masticaré tu alma, no sé qué. Es un conjuro de los conjuros caldeos de la época. Es decir, que hasta esas palabras son ciertas, pero sí es verdad que había momentos en que decía, a ver, aquí te está saliendo ya demasiado Tolkien o demasiado Marvin, tienes que esto no pasaba así, ¿vale? Es decir, hay veces que sí, ¿no? Pero las batallas, por ejemplo, no, porque las batallas eran así. Eran así, ¿sabes? A mí me da mucha rabia. Por ejemplo, cuando te cuentan una batalla, en una novela histórica, te quiero decir, dice uno, pero ¿por qué no cuenta cómo fue realmente? Si es súper emocionante, si es que Si no, es habrá que, algo más emocionante que meterte dentro de una batalla, que hacer que el lector se sienta como se sentía Gilona, ¿no? Cuando tiran de ella para descabalgarla y apresarla, pues
Tienes que transmitir eso, ¿no? Esa vorágine, ese miedo, esa intensidad, ¿no? De la batalla, ¿no? Ahí no. Ahí yo creo que me he comportado más como historiador y como antiguo militar. Pero sí es verdad que en algunos pasajes se me iba un poquito, ¿eh? Y decía, venga, quita un poquito de aquí que te has pasado, ¿eh? Que te has pasado. Pero bueno, me encanta eso, porque si Qué lo has visto como una bueno. aventura, es un elogio precioso, porque es que la historia es aventura. Si es que la historia es Mm, eso, lo malo es cuando la hacen aburrida, pero la historia Es es pura que, ya. aventura. es que eso es lo que te iba a decir. Es que yo pienso, digo, que esta novela se la das tú a un adolescente y le Exacto. pones unas orejas de elfo a Gilona y te metes un Lena y un orco por ahí en medio y se lo cree. O sea, Sí, 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 claro es que que sí. y tu forma de contarla sobre todo, Pepe. Y otra cosa que Muchas me ha gracias. encantado es que siendo del sur, claro, me ha gustado cuando hablas cuando pasa Girona por los barrios, por Algeciras, pues yo soy de Sí, Jerez, la parte de Écija, yo qué sé, me ha gustado, me ha resultado simpático, ¿no? Y claro. siendo tan real, pues eso, porque lo que decía y lo que habéis comentado todos, ¿no? Que estas cosas no se cuentan y yo no recuerdo haber, y mira que yo era de letras, pero yo no recuerdo haber estudiado en tan profundidad, ni por supuesto que las mujeres tuvieran el No. protagonismo que ha tenido Girona, vamos, para nada, ¿no? Mucho, mucho. Tuvieron mucho protagonismo, pero en el periodo Godo, muchísima. Goswinta, la mujer del Vigilio, era una mujer que, vamos, Cersei de Juego de Tronos era una aficionada comparada con Goswinta. Pero una aficionada Es un poco verdad. tonta, ¿sabes? Es que eran tremendas. Y luego hay otra que era Baddo, que nació esclava y terminó siendo reina de Hispania, que dice uno, jope, como no conoce nadie a esta mujer, ¿no? Eran increíbles las mujeres de esa época. Increíbles. Y hay una cosa que estoy buscando, ahora no la encuentro, porque se me ha caído el posi, con la porra del gato, Sí. que se me ha montado el gato aquí y me ha quitado el posi que tenía. Pero hay una cosa que también me gusta, es verdad que iba a decir una frase, pero bueno, hay una cosa que también me gusta y te lo quería alabar, Sí, es que de vez en cuando sueltas así frases, pero es que te digo que para mí es muy cinematográfico, ¿no? Hay un momento en que dice, no sé lo que dice, no sé qué, es que no me acuerdo más la frase, ¿no? Pero era un poco así, sí, como todos estábamos un poco decaídos y no sabíamos tal, menos ella, menos Gilona, ¿no? La reina, ¿no? O sea, tienes sí. ahí unos momentos y es que yo pensaba, aquí le falta una música, tachada. Sí, O sí, sea, sí. Es que Girona tiene fue así, ¿eh? frases, Tuvo que ahí ser así. está, tiene Sí, sí. frases muy bien colocadas que yo Ajá. creo que hace que activas al lector, porque o sea, tienes mucho rigor histórico y metes mucho, ahora en serio, y metes muchos detalles, mucha información que yo como no lectora histórica te lo agradezco porque me sitúan, ¿no? Sí, Y porque me enseñas, pero también juegas en tu novela juegas mucho a meter frases que sí. a mí me lleva otra vez a esa parte ¿Verdad? de Épica, ¿verdad? ficción Sí, 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 sí. y picas Sí, sí, mucho sí. al lector. O sea, porque podías decir, porque podrías obviarla porque no dan ningún contenido y sin embargo ayuda al lector a emocionarse. Entonces yo creo que tu novela a mí me ha emocionado mucho, me ha encantado, que tengo que decirlo, y me ha emocionado, pero porque tus recursos y creo que tu prosa es muy atractiva y eso hace que esta novela se lea en un picaz. Mira que tiene la letra pequeñita y que bueno, que tiene mucho contenido, ¿no? Así que Muchas gracias. enhorabuena de verdad, porque a mí me ha encantado. O sea, Muchas llevo dos gracias. novelas históricas con Espasa y con Pepa y ya me había enganchado a los godos y a los egipcios. O sea que Pues muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias a ti, Pepe. Qué bueno. Bueno, ya hemos preguntado todo y aunque no lo parezca, llevamos casi 2 horas, Pepe. Pero muy agradables, ¿eh? Muy agradables. Entonces, bueno, yo para no alargarlo mucho, quiero dar paso si alguien quiere hacer una última pregunta. Tere, una solo. Tere, Una venga. solo, una solo. Yo quiero especular Hola. un poco contigo. Sí, claro. Vamos a situarnos en la época. Ajá. Las luchas entre todos los reinos de España. Vamos a Mm, quitar esas luchas y que se unen todos los reinos de Hispania y mm. van contra los musulmanes. ¿Hubiera tenido lugar la conquista si se hubieran unido todos? Especulemos. Especulemos, sí. Vamos a hacer ucronía, ¿qué se dice? Me parece muy bien. A ver, aquí habría dos componentes. Bueno, tres. Tenemos que era una España dividida. Estaban en plena guerra civil, Rodrigo había tomado el poder y se lo estaban discutiendo otros, no había unión dentro. Había una crisis climática, una crisis muy importante, había una sequía muy dura, eso había provocado hambruna, había debilitado el reino porque mucha gente murió en aquellos años, ¿no? Y a eso le sumáis que estaban enfrente a los musulmanes, que eran un imperio conquistador, es que los musulmanes no eran
cuatro desarrapados, no, eran gente muy, muy, muy bien pertrechada para la guerra que venía conquistando el mundo entero, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si los godos hubieran estado unidos? No se hubieran disgregado, hubieran mantenido la resistencia de una manera unida. Creo que el ejemplo lo tenemos y que es un ejemplo histórico. ¿Qué pasó en Francia en esa época? Cuando los musulmanes terminan la conquista de Hispania, comienzan la de la Francia merovingia, ¿no? Oye, y llegaron a Poitiers, que Poitiers está en el corazón de Francia, en el centro de Francia. ¿Cuál es la diferencia? Que los francos de la época, los franceses de la época, eh, al final se agruparon bajo un único caudillaje, que era Carlos Martel. Y al final el progreso del imperio árabe en Francia pues duró apenas 20 años y 20 años más tarde ya estaban los francos en los Pirineos, ¿no? Y yo creo que aquí hubiera pasado lo mismo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, por una razón de número. Estamos hablando de 5 o 6 millones de hispanoromanos, de hispanogodos, y como mucho, en el mejor de los casos, a la península ibérica no iban a venir más de 50.000 entre árabes y bereberes. Es decir, si la inmensa mayoría de la población se hubiera mantenido unida bajo un liderazgo fuerte, probablemente, con casi toda seguridad, los musulmanes habrían tenido que retroceder como retrocedieron en Francia. Y la historia hubiera sido distinta, no mejor o no peor, pero Hubiera distinta. sido otra. Otra historia, porque Hubiera sido. Al-Ándalus no hubiera existido, la Reconquista no hubiera existido, etcétera, etcétera. Hubiera sido una historia diferente, muy diferente. Que a lo mejor, ya te digo, a lo mejor hubiera sido peor, porque no seríamos como somos. Es decir, nosotros, nuestra identidad se forja en la Edad Media y se forja a base de lo que quedó del reino hispano-godo, pero también de los reinos de la Reconquista, de Al-Ándalus, ¿no? Una realidad muy compleja. España tiene la suerte de tener mucha historia, que luego nosotros no sabemos gestionarla, eso es el problema ya nuestro, ¿no? Pero tenemos mucha historia y de la buena. Muchas gracias. A ti siempre, Tere. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta y es una cosa de la que no hemos hablado, pero es Sí. de la magia en aquella época. Ujú. Tan presente estaba y tan en serio se lo tomaban todos. Háblanos Sí, un sí. poco de ello, Pepe. Sí, la magia era muy importante en la antigüedad, en la Edad Media, en el Renacimiento. Muchas de vosotras estáis en Madrid. Sí, Si veis al Escorial, que está hecho sí. en el siglo XVI, el Ujú. Escorial está lleno de magia. Felipe II era un hombre aficionadísimo a la magia y a la astrología. Cada medida, cada número de ventanas, de puertas que hay en el Escorial tiene un sentido simbólico y mágico. Es decir, todo giraba en torno a la magia porque ellos creían que la magia funcionaba. Y en mi época exactamente igual. Es decir, por ejemplo, como habéis leído toda la novela, os lo Mm, cuento. Ese sacrificio humano del que se habla, que lleva a cabo el padre de un Hakim, existió, sí, fue sí. real, está recogido en infinidad de fuentes de la época. Los conjuros a los que yo pongo en boca de un Hakim, por ejemplo, los he tomado de libros de aquella época, de fuentes de aquella época, de papiros de aquella época, ¿no? La magia actuaba y era real porque la gente creía en ella. Yo, por ejemplo, cuando daba clases en la Facultad de Granada y daba, por ejemplo, historia de la Iglesia en la Edad Media, muchas veces mis alumnos te decían, pero ¿cómo podían creer en esto cuando hablábamos de las reliquias, por ejemplo, ¿no? Y yo siempre les decía lo mismo, digo, no os creáis que vosotros sois más listos que ellos, porque Mm. un señor del siglo XI creía que tocando el huesecillo del dedo de San Andrés se iba a curar. Pero ¿cuántos de vosotros leéis el horóscopo? ¿Cuántos de vosotros eh, habéis acudido en alguna ocasión en vuestra vida a un vidente o a una vidente, ¿no? Ujú. Peor aún, ¿cuántos de nosotros nos creemos el programa político de un partido político en campaña? ¿Algo más mágico que eso? Qué Y bueno. votamos, Muy ¿eh? bueno. Me refiero que Qué bueno. el hombre tiene tendencia a creer en cosas que no pueden tocarse ni verse. Y la magia entonces era real, real en cuanto que todo el mundo suponía que funcionaba. Y no había rey, ni mujer poderosa, ni hombre con dinero que no tuviera a su lado un astrólogo o un mago o una hechicera. Desde luego, Pepe, ¿cuánto hemos aprendido leyendo la novela? Pero es que escuchándote todavía más. O Muchas sea gracias. que es fabuloso, es magnífico. No, yo no puedo decir otra cosa. Hay un escritor, y esto no lo digo muchas veces, amigo nuestro, que nos dijo, que seguramente le conocerás, Luis García Jambrina,
Sí, nos dijo que para que una novela fuera una buena novela histórica, una buena novela en general, tenía que tener las 3 E. Tenía que enseñar, emocionar y entretener. Y sin duda, esta novela, yo diría más es todavía. muchas gracias. Es un novelón, yo me encantaría, qué peliculón sería, qué peliculón sería. Yo Ay, me lo ojalá, imagino, ¿verdad? madre mía, Sí, qué sí. peliculón, Sí. de verdad. Yo creo que pocas veces leemos muchas buenas novelas, porque leemos muchas buenas novelas. Yo creo que esta estará entre las mejores que leeremos este año, sin Qué duda bonito, alguna. muchas Sí, gracias, muchas sin gracias. duda alguna. Esperamos conocerte en algún momento. O sea que más que nada, pues para agradecerte en persona y darte un abrazo que te damos ahora mismo. Que Muchas sepas que el gracias. encuentro se está grabando, lo cuelgo en YouTube y bueno, ya se lo mandaré a Luisa el enlace para que te lo mande. Sí, sí, O por sea, favor, sí, sí, que quiero sí, sí. tenerlo Y y difundirlo. la fotografía que te hemos hecho antes, la captura de pantalla también. O sea que muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo porque además parece que te conocemos de siempre, Pepe. O Es que sea ya nos que conocemos, ¿eh? ha Que ya, sido ya muy tenemos ameno. magia, ya Yo tenemos también magia. te vi en Úbeda, pero no, ahora me lo ha recordado Yoli. Sí, 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 nos vimos, nos vimos. O Fueron dos sea, días muy, muy intensos y fue solo un momento, como dice Yolanda, pero nos bueno, saludamos. nada. Ojalá en algún momento volvamos a compartir Sí, buenos seguro que momentos. sí. Además, como este, esperemos que te lo hayas pasado bien hablando con nosotros. Nosotros, desde luego, yo creo que se nota que no lo hemos pasado Yo genial. también, os lo aseguro que ha sido un disfrute, porque de verdad No, hay total. mucha magia aquí porque la hemos convocado nosotros y la Sí, verdad es que se sí, es nota, que hay magia. leemos libros y nos gusta, pero luego hablarlo con el autor ya lo vemos todavía mejor, lo vemos como de otra manera, o sea que las dudas, todo lo que podamos tener, y esto es un privilegio y todo un honor lo que ha habido hoy. Un abrazo enorme, Pepe, y espero darte... Rosa, siempre gracias Igualmente. por estos novelones, siempre. Muchas Ya sabes gracias. que nos encanta. Gracias. Gracias a todas vosotras, gracias a José Luis Nada. también, que junto Gracias a conmigo ha vosotras. sido el único hombre, así que Sí, sobre todo hoy gracias sí, a vosotras. hoy Cuidaros sí. Es mucho. verdad. Un beso Un beso Gracias, enorme. enorme. Un Pepe. Un beso. beso. Adiós, adiós. Hasta Adiós. pronto, Muchas hasta Adiós, gracias. Pepe. pronto. Hasta Adiós, luego. adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta Adiós. luego.